Buenas tardes, esta dentro del capítulo 1 es la tercera parte y vamos a hablar de la etapa de formulación del proyecto. La idea de esto es pasar de la generalidad que vimos en la parte primera a algunos aspectos específicos que va a tener esta etapa para que ustedes empiecen a comprender de cómo es que se hace la formulación del proyecto. Bueno, primero que nada es importante ver un poco cómo es el tema del dinero, porque no se olviden que esta, la parte de formulación y evaluación de proyectos, es un análisis que es técnico, económico y financiero también. Entonces, para que entendamos un poco, acá en la primera parte vemos lo que es la inversión, hasta esta línea que llamamos línea cero. Un poco esto que dice abajo la curva de valor de libros, no la vamos a ver ahora, es algo típico de la economía, pero en este momento no es de nuestro alcance. Entonces, pero lo importante es ver que hasta el momento de invertir, digamos, invertimos primero en el terreno y luego invertimos en todo lo que significa maquinarias, equipo, capacitación y todo. Entonces, hasta esta parte son solo, entre comillas, pérdidas, porque no son pérdidas, sino es inversión. Es inversión que luego la vamos a amortizar o depreciar según sea tangible o intangible. Intangible se amortiza. ¿Qué es intangible? Por ejemplo, una marca o una consultoría sobre la formulación de un proyecto. Y tangible, que puede ser una máquina o un terreno mismo, estamos hablando de depreciación. Son dos conceptos que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, la cuestión que hasta invertimos este dinero que tenemos hasta acá. Y luego de la etapa cero, seguimos todavía con pérdida, porque no es que el primer día que abrimos las puertas vendemos todo, sino que empezamos a recuperar el dinero un poco de a poco, digamos, si se quiere. Bueno, y una vez que llegamos a esta línea que dice línea cero, significa que lo que hemos invertido ahora lo empezamos a recuperar. Luego llegamos hasta un momento donde se cierra, punto final o cierre, a lo cual le podemos recuperar el terreno también, esta parte de la inversión, y acá tenemos la ganancia total. Fíjense, todo esto han sido ingresos, pero también acá ha habido una parte de egresos. En realidad, esta curva que vemos acá es ingresos menos egresos en realidad. Bueno, y acá recuperando el terreno tenemos el valor de recuperación del proyecto al final de su vida útil, que es un valor muy importante para el análisis. Bueno, entonces era la etapa de inversión. La etapa de operación vamos a tener costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que aunque no produzcamos, como por ejemplo ocurre ahora con muchas de las empresas por la pandemia, no produce, pero lo mismo tiene estos costos. Son los costos, se dice vulgarmente, de estar en el negocio, de estar activo. Estos costos van a confirmar, van a estar definidos, perdón, en la etapa anterior de la inversión. Vamos a saber cuáles van a ser en la etapa de operación. Bueno, y luego también vamos a tener costos variables que van a ser los de producir propiamente dicho. ¿Cuál es la importancia de la ingeniería aquí? La idea de la ingeniería es que tratemos de optimizar estos costos, ya que un poco se puede decir que comercialización va a ser la encargada de incrementar los beneficios y la ingeniería va a ser la encargada de bajar los costos, de alguna manera mejorar los procesos para que bajen los costos. Bueno, el ciclo de vida del proyecto se puede definir con tres etapas y en realidad una última que es cierre. La etapa de preinversión, que tiene la idea, que es un poco lo que están trabajando ustedes al principio, buscando cuál podría ser la idea, perfilar esa idea, o sea, empezar un poco a darle forma. La prefactibilidad, que vemos esa idea inserta ya un poco en el mercado, si tiene algún sentido o no. Y por último, la factibilidad misma, que es donde se analizan las cuestiones técnico-económicas, digamos, del proyecto. Luego de esta preinversión, si es que tomamos la decisión de invertir, viene la etapa de inversión, donde se hace un diseño en detalle y se hace esta ejecución de la inversión. Vale decir que, por ejemplo, se arma la fábrica, se hacen todas las instalaciones, se hace también la parte de marketing y todo. Y luego, de marketing de lanzamiento vendría a ser. Y luego está la etapa de la operación, donde se pone en marcha el proceso y además comienza la etapa propiamente dicha. Bueno, si todo esto va mal, es como que se tira a la basura, digamos, de alguna manera, si vemos que esta evaluación nos da negativa. Entonces, ¿pero por qué ustedes dirán de tanto trabajo? Claro, porque es mucho, mucho mejor invertir
el 2 o el 3% de lo que invertiríamos, si es que lo hiciéramos al proyecto y luego nos va mal, es mejor invertir este 2 o 3%, que es una muy buena formulación y análisis del proyecto, para recién pasar a la etapa donde ponemos el 97% del dinero ya de una manera más segura. O decidimos no pasar y formulamos otro proyecto. Y en la operación es donde se pone en marcha todo esto de alguna manera. O sea, esto lo decimos que lo podemos hacer de alguna manera, es un trabajo intelectual, y lo otro ya es un trabajo de armar una fábrica o un proyecto propiamente dicho. Bueno, las tres etapas de nuevo. En esta etapa de preinversión hacemos una evaluación ex ante, o sea, una evaluación de antes que ocurra. Durante la inversión hacemos el control del proceso de la inversión para que nos salga bien y no gastemos más, como hemos dicho la vez pasada, que ocurría en la mayoría de los casos. Y luego tenemos la operación donde vamos a ir evaluando los resultados. Imaginándonos todo esto, o sea, más que imaginándonos, diseñando con la metodología que vamos a ver durante todo el proyecto, se hace una evaluación ex ante, como hemos dicho, que quiere decir, antes de que ocurran los hechos, tenemos que tener esta evaluación, este análisis. Y cuando terminamos, hacemos la evaluación ex post, digamos, cómo nos ha ido en el proyecto. ¿Para qué sirve? Para aprender también, porque de esto se aprende. Hay empresas que hacen proyectos todos los años, como por ejemplo un espectáculo de alguna manera, ¿no es cierto? Traer algún cantante famoso o alguna obra de circo, como el Cirque du Soleil, por ejemplo. Entonces, y luego se van evaluando estos distintos proyectos y así vamos aprendiendo. ¿Cuáles son los contenidos de cada uno de estos pasos? Bueno, cuando se perfila, es lo que vamos a ver en el siguiente módulo, tenemos que saber cuál es el problema. Si un proyecto no resuelve un problema, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque nadie lo va a pagar. Lo que sí podemos hacer, ustedes se imaginarán, dirán, bueno, pero ¿cuánta gente ha inventado el problema? Es cierto, podemos inventar el problema, podemos generar la necesidad con algo que nunca existía. Y es mucho mejor en cuanto a potencialidad de alguna manera de meterse en un nicho, en un lugar donde hay muchos otros competidores. Eso lo vamos a analizar después. Sin embargo, es también riesgoso de que no se genere el problema. Quiere decir que no se genere la intensidad de alguna manera de demanda que yo quiero. Bueno, luego vemos las causas y efectos, medios y fines para llegar, digamos, la diferencia entre esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, y vemos cuáles son las acciones y alternativas. En la etapa de prefactibilidad vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual, donde vamos a ver cuál va a ser el área donde vamos a trabajar. Vamos a hacer un acabado estudio de la oferta, la demanda y el déficit. El déficit es la diferencia entre lo que se demanda y lo que se ofrece. Y luego vamos a ver una línea de base para el proyecto. En la etapa ya de factibilidad, cuando ya decimos, bueno, esto funciona, por ejemplo, una fábrica de mermelada de arándano, esto funciona, es viable, bueno, empezamos a tratar de ver cuáles son las alternativas. Optimizamos la situación actual, si es que existe algo previo, hacemos el dimensionamiento, vemos dónde va a estar localizada la planta, qué tecnología va a usar, los impactos tanto ambientales como sociales y la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto. Luego, finalmente viene la propuesta, donde ya hemos terminado la formulación y hacemos una estimación de costos y beneficios y calculamos indicadores privados y sociales para este proyecto. Los indicadores son los que nos van a decir si vamos o no vamos hacia ahí. Por ejemplo, hay indicadores financieros, pero hay también indicadores sociales. Bueno, para concluir un poco esto, vamos a poner un caso que probablemente ustedes conozcan, ¿no es cierto?, de un futbolista famoso. Al principio, ¿no es cierto?, era solo una promesa. Luego que sería un poco la etapa de prefactibilidad, ver si tiene sentido para un club, por ejemplo, invertir en este jugador, en esta figura, y luego viene la etapa de inversión. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de Messi, el club, el Barcelona, ha invertido muchísimo dinero en él, no solo en entrenamientos, sino también en tratamientos y toda una serie de cosas, porque conformaba de alguna manera una promesa para el club. Luego viene la etapa de operación, donde lo que se quieren son los resultados. Acá un poco nosotros mostramos los trofeos, pero un club es una empresa cabal y tiene resultados estrictamente monetarios también. Y bueno, y por último hay que analizar cuando ya termina, que en el caso de un futbolista es muy claro, porque la vida útil está dada por el físico del ser humano propiamente dicho, si es que no ocurre nada en el medio, por supuesto. Y luego viene la etapa
de alguna manera de cierre del proceso. Este cierre en los futbolistas, ustedes lo saben bien, por ejemplo, con muchos futbolistas famosos como Maradona o también como Bianchi, que también fue futbolista, o todos los que fueron, puede ser, por ejemplo, el director técnico de un equipo como Gallardo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la etapa como de cierre. Vemos qué hacemos con con este proyecto, que en este caso es una persona, un jugador, ¿no? A partir de la etapa que deje su producción. Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden imaginar de esto, pueden ser casas que se convierten en museos, pueden ser, digamos, colectivos, ómnibus que ya no sirven por ley para circular, que se convierten en transporte de carga, y así muchas otras cosas. Pero la idea es que tiene marcadamente cuatro etapas: la etapa de preinversión o factibilidad, la etapa de inversión propiamente dicha, que es la más costosa, la etapa donde debieran venir los resultados, ¿no es cierto? Y por último, la etapa de cierre de la vida útil del proyecto, que no significa terminar, muchas veces significa convertir o bien vender el proyecto. Muchas gracias.